Hay personas que llegan al límite del silencio no por elección, sino por agotamiento. No es el silencio de quien medita en paz, es el silencio de quien ya no sabe qué decirle al universo, de alguien que ha pedido tanto, imaginado tanto, repetido tantas afirmaciones frente al espejo, que ahora lo único que puede hacer es callar. Y en ese silencio surge una extraña sensación, como si el alma estuviera en pausa, pero el corazón aún latiera por algo innombrable. Quizás así es como te sientes ahora, esta mezcla de agotamiento y esperanza silenciosa, de una ausencia de fe, pero no de deseo, porque hay un tipo de deseo que permanece incluso cuando la fe se desvanece. Es ese deseo oculto en lo más profundo, que no grita, que no exige, que solo desea. Solo late, y late en silencio. Hay algo sagrado en este espacio, algo que desafía la lógica, pero con un poder real. Quizás nunca lo hayas escuchado. El silencio puede ser más poderoso que la intención verbalizada. Puede ser más potente que las palabras adecuadas, porque hay una profunda diferencia entre el silencio que surge de la apatía, ese silencio del lo que sea, y el silencio que surge de la entrega vibracional. El primero paraliza, el segundo transforma. El silencio vibracional no es ausencia de fe, es fe sin esfuerzo. Es cuando todo el cuerpo vibra lo que la mente ha renunciado a controlar. Es el tipo de silencio que no se puede explicar, pero que altera el campo circundante. La ciencia ya ha comenzado a comprender este espacio. El Dr. Bruce Lipton habla de ello al mostrarnos cómo el cuerpo registra las creencias incluso cuando la mente racional dice, eso no tiene sentido. La biología responde al campo energético. Responde a la vibración sentida, no a la creencia expresada. En otras palabras, incluso cuando dices, ya no creo, tu campo podría estar emitiendo algo más. Podría estar emitiendo una petición sutil, casi imperceptible, pero verdadera. Una petición que solo se puede escuchar cuando el ruido mental se silencia, cuando la frecuencia interna cambia, aunque ni siquiera lo notes. Y aquí es donde Joe Dispenza interviene con un punto crucial: el campo electromagnético del corazón. Un campo que se extiende más allá del cuerpo y se comunica con el campo cuántico. Este campo no necesita palabras. Emite información a través de lo que sientes, y aún más, a través de lo que sientes en silencio. Cuando dejas de luchar con tus pensamientos, cuando ya no intentas forzar una vibración, cuando simplemente permaneces presente, respirando, dejando que el corazón vibre tal como es, sin pedirle aprobación a la mente. Ahora mismo quizá te preguntes, pero si no hago nada, ¿cómo puede pasar algo? La respuesta está en la naturaleza misma. La semilla que germina no hace ruido, la flor que florece no avisa, el verdadero milagro no grita. Sucede cuando te apartas del camino, cuando ya no intentas controlar el tiempo, el cómo, el por qué, cuando permites. Y el verdadero silencio es ese lugar de profunda permisión. Piensa en este silencio como tierra fértil, un espacio donde dejas de perturbar la tierra, de comprobar si la semilla crece y simplemente cuidas el medio ambiente, cuidas la luz, el agua, la quietud. Lo que crece en este espacio no depende de tu fuerza, depende de tu presencia, de tu vibración silenciosa. Y ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando lo que parecía imposible empieza a abrirse camino, porque el silencio no es el final, es el principio, es la preparación invisible para lo que aún no puedes imaginar. Hay una agitación silenciosa que la mayoría llevamos dentro de la cabeza. Un ruido constante de pensamientos, dudas, proyecciones, miedos, recuerdos. La mente, cuando no está acostumbrada a la quietud, se convierte en una especie de radio descontrolada, saltando de frecuencia en frecuencia, incapaz de mantener una vibración coherente. Y es este ruido el que a menudo bloquea lo que intenta alcanzarnos. Lo invisible no puede manifestarse en un campo turbulento. El campo cuántico responde a la coherencia, y la coherencia es una frecuencia limpia, libre de interferencias. Pero cuando la mente se encuentra en un estado de alerta constante, el llamado estado beta, emite señales fragmentadas, inconexas y contradictorias. Incluso puedes desear algo con todo tu corazón, pero si tu mente está llena de pensamientos acelerados, ansiosos y sospechosos, el campo no recibe una petición clara, recibe ruido, recibe confusión vibratoria. Aquí es donde muchas personas se sienten fracasadas en la manifestación. No porque deseen mal, sino porque piensan demasiado, porque intentan controlar lo invisible con la lógica, porque esperan que el milagro encaje en un calendario mental. Pero los milagros no responden a la prisa, responden a la resonancia, y la resonancia solo ocurre cuando hay espacio, cuando la mente deja de llenar cada rincón con exigencias y narrativas. El verdadero silencio no es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de interferencias. Es cuando permites que tu mente se calme lo suficiente como para que tu corazón tome las riendas. Y en este espacio sin exigencias ni expectativas, lo invisible encuentra una puerta para entrar.
porque todo lo sutil necesita delicadeza para entrar, y una mente ruidosa, por muy bien intencionada que sea, construye muros donde debería haber puertas. Hay un dolor que surge del esfuerzo espiritual excesivo, un dolor invisible pero que sangra por dentro. Es el dolor de quienes intentan creer con todas sus fuerzas, incluso cuando ya no sienten nada. De quienes se obligan a sonreír, a vibrar positivamente, a repetir frases que suenan vacías. Y este intento desesperado por mantener viva la fe, a menudo se convierte en autoviolencia, una violencia suave, silenciosa, pero devastadora. La violencia de no permitirse sentir lo que verdaderamente está presente. Mucha gente confunde la fe con el desempeño espiritual. Creen que necesitan estar siempre en alta frecuencia, siempre confiados, siempre emanando luz. Pero la fe no es un escenario, es un proceso íntimo y orgánico que no se puede forzar. Cuando intentas forzar tu fe, en realidad estás negando tu propia verdad interior. Y esta negación crea fracturas en tu campo energético, porque la coherencia vibracional no nace de la repetición, nace de la autenticidad. No necesitas estar bien todo el tiempo para ser espiritual. No necesitas vibrar positivamente ante el dolor para conectar con lo sagrado. A veces, el momento de fe más profundo ocurre cuando te permites no tener fe en absoluto, cuando te entregas sin resistencia al vacío, cuando dejas de intentar controlar tu vibración y simplemente sientes, sin esfuerzo, sin máscaras, sin culpa. Esta entrega sin adornos es lo que llamamos entrega bioenergética. Es cuando el cuerpo y el corazón se alinean en una vibración de presencia, incluso si esa presencia trae lágrimas, incertidumbre y agotamiento, porque incluso la duda puede ser sagrada cuando se experimenta con sinceridad. Y el silencio que surge de esta entrega es único. Es un silencio que sana, que reorganiza, que limpia el campo de todo lo que fue esfuerzo y restaura la esencia. No necesitas demostrar tu fe en el universo. El universo responde a la honestidad vibratoria, y cuando dejas de presionarte, cuando dejas de intentar sentir algo que no sientes y simplemente te permites ser, en ese instante, regresas a casa, regresas a tu centro, y es desde este centro silencioso que comienzan a manifestarse los verdaderos milagros. Hay un tipo de silencio que no está vacío, es pleno, un silencio que vibra, que pulsa, que se transforma sin necesidad de moverse. Y este silencio no nace de la ausencia de pensamiento, sino de una profunda presencia en el ahora. Es lo que llamamos silencio activo, el estado en el que todo el ser está despierto, incluso sin hacer nada. Es como estar en el centro de un campo magnético invisible que organiza todo a tu alrededor sin necesidad de tocar nada. El silencio activo no es esconderse. No es un bloqueo emocional, es presencia neurosensorial. Es cuando tu percepción se abre a tu cuerpo, a tu entorno, a las sensaciones más sutiles, sin juicios, sin defensas, sin distracciones. En este estado no piensas en lo que va a suceder, no creas expectativas, simplemente eres, totalmente. La diferencia entre este silencio y el silencio ansioso es sutil pero vital. El silencio ansioso es el que esconde una prisa disimulada. Es el silencio de quien espera que algo suceda en cualquier momento, pero finge calma. Es un silencio tenso, lleno de deseos reprimidos. El silencio activo, en cambio, es lo opuesto. Es el silencio de quien se entrega, de quien confía, de quien deja que el campo siga su curso sin intentar apresurar los resultados. Este silencio es el lugar donde la frecuencia del vacío fértil puede operar. Porque, contrario a lo que nos han enseñado, el vacío no es ausencia, es el espacio donde todo es posible, es el campo donde lo invisible puede tomar forma, es la matriz energética de la manifestación. Y es allí donde tu esencia se comunica con el todo, sin ruido, sin palabras, solo vibración. Al acceder a este lugar, algo cambia en tu presencia. Tu cuerpo se relaja de una manera diferente, tu respiración se ralentiza, tu mente no desaparece, pero pierde su urgencia. Y en esta quietud vital, tu energía comienza a emitir una señal más pura, más limpia, más coherente. Y esta señal, incluso silenciosa, es percibida por el campo con más fuerza que cualquier afirmación verbal. Porque el silencio activo no es la ausencia de acción, es la acción vibracional más refinada que existe. Existe una ilusión común en el camino espiritual, que repetir constantemente frases positivas transformará por sí solo tu realidad. Se cree que decir soy próspero, soy amado, soy saludable, todos los días, puede reprogramar el subconsciente, pero lo que realmente reconfigura tu realidad no es la repetición en sí, sino la emoción coherente que la sustenta. Y esta emoción casi siempre se manifiesta con mayor fuerza en el silencio del sentimiento que en el ruido del habla. El cerebro no solo responde a las palabras, responde a la sensación que las acompaña. Y si dices una afirmación positiva mientras sientes duda, miedo o resistencia en tu interior, lo que el campo captará no es lo que dijiste, sino lo que sentiste. La neurociencia nos muestra que las redes neuronales se reorganizan en función de la experiencia emocional, no del lenguaje.
Y la experiencia más transformadora y profunda suele ocurrir sin ruido, sin explicación, sin esfuerzo verbal. La repetición sin una emoción coherente es como una semilla arrojada a una roca. No encuentra suelo fértil, pero cuando entras en silencio y permites que una emoción real, por sutil que sea, florezca en tu interior, ya sea gratitud, alivio, paz o incluso anhelo, tu campo comienza a vibrar con mayor autenticidad. Y es esta autenticidad la que te comunica con el universo. Quizás hayas experimentado esto, un momento de profundo silencio, a solas, donde simplemente sentiste. No pensaste en nada específico, no pediste nada, simplemente sentiste algo real en tu cuerpo. Y poco después llegó una respuesta, un mensaje, una solución, una presencia inesperada. No es casualidad, es vibración en acción. La mente, con sus palabras, puede mentir, pero el cuerpo, con sus sensaciones silenciosas, siempre dice la verdad. Y el campo escucha esta verdad. Un milagro no necesita frases elaboradas, necesita coherencia vibracional. Y esta coherencia surge en el silencio donde la emoción se experimenta, no se interpreta. En el silencio donde sientes y el universo responde. Hay un tipo de silencio que no solo alivia, sino que sana. Un silencio que reorganiza lo que está desordenado en tu interior, sin necesidad de comprenderlo todo intelectualmente. Este silencio es un campo de reprogramación. Y lo más impresionante es que no depende de tu fe consciente, sino de tu entrega bioenergética. Funciona incluso cuando te cansas de intentarlo, siempre y cuando te permitas simplemente sentir, sin interferir. Bruce Lipton trajo al mundo la comprensión de que nuestros genes no son frases fijas, sino expresiones adaptables al entorno. Y este entorno no es solo externo, sino interno. Pensamientos, emociones, percepciones, todo esto crea un clima dentro del cuerpo, un campo vibratorio que puede activar o silenciar los genes. Y según él, cuando este campo está en calma, coherente y receptivo, la biología responde con sanación, regeneración y creatividad. En este contexto, el silencio se convierte en una poderosa herramienta de reprogramación celular. Interrumpe el ciclo automático de pensamientos reactivos. Abre un espacio donde el cuerpo puede salir del modo de supervivencia y acceder a estados superiores de autorregulación. En silencio, el cuerpo comprende que está a salvo. Y cuando se siente a salvo, cambia, confía, reescribe patrones. La práctica es sencilla, pero debe vivirse con sinceridad. Un momento del día en el que silencias los estímulos externos y sobre todo los internos, en el que respiras despacio, sin prisas, simplemente para escuchar tu interior, en el que no fuerzas las intuiciones, no esperas respuestas, no te presionas para sentir nada específico, simplemente permaneces en la presencia silenciosa. Este estado crea un campo, y este campo envía una nueva señal al universo, una señal que dice, estoy aquí, completo, incluso sin palabras, incluso sin certezas. Y es en este espacio donde la manifestación espontánea se hace posible, porque abandonas la vibración de la necesidad y entras en la vibración de la existencia pura, del ser. Y el ser, en silencio, tiene un poder que el hacer jamás tendrá. El silencio no es el fin de la acción, es la acción vibracional más refinada que existe. Cuando realmente guardas silencio, algo dentro de ti comienza a hablarle al campo en otro idioma, un idioma sin palabras, pero cargado de significado, un idioma que sana, que se manifiesta, que reprograma. El ego necesita control, se nutre de respuestas, explicaciones y predicciones. Quiere comprenderlo todo, nombrarlo todo, predecirlo todo. Y precisamente por eso no sabe qué hacer con el silencio. El verdadero silencio desconcierta al ego, porque en este espacio no hay forma de demostrar nada, ni garantías ni promesas. Solo hay presencia, y la presencia sin control es el fin de la ilusión del yo controlador. Cuando el ego se topa con el silencio, intenta resistirse. Empieza a generar pensamientos, recuerdos y miedos compulsivos, todo para escapar de ese espacio de inacción. Porque el ego no sabe cómo existir sin interferencias, pero cuando mantienes el silencio, incluso ante esta agitación, algo empieza a disolverse. Es como si se eliminara una capa de protección artificial y una parte más profunda de ti comenzara a emerger. Esta parte no es el ego, es el ser cuántico. El ser cuántico no necesita explicar lo que siente, siente. No necesita conocer el camino, camina. No necesita la certeza de que algo sucederá. Vibra como si ya existiera. Y es precisamente esta vibración silenciosa, auténtica y espontánea la que transforma el campo circundante. Porque el ser cuántico no grita, no se justifica, simplemente emana. En este silencio empiezas a darte cuenta de que no estás perdido. Solo intentabas encontrarte a ti mismo por medios racionales. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía vacío era en realidad demasiado vasto para llenarse de pensamientos. Y esta inmensidad no es soledad, es presencia.
Es el espacio interior donde ocurren los milagros, donde el ego se silencia y el campo se expande. La transición entre el ego y la esencia ocurre en este punto, cuando ya no intentas demostrarte nada a ti mismo ni al universo, cuando simplemente eres, sin máscaras, sin esfuerzo, sin ruido, y en este ser, el campo percibe, reconoce la señal pura de tu alma, y comienza a responder. No porque lo hayas pedido con fuerza, sino porque dejaste de bloquearlo. El silencio es el terreno donde el ego se disuelve y el ser cuántico florece. Y cuando este florecimiento ocurre, ya no necesitas convencer al universo de nada. Te conviertes en el campo mismo donde todo es posible. No todo silencio es sagrado. No todo silencio es presencia. Hay un tipo de silencio que no sana, solo oculta. Un silencio que nace del miedo a sentir, no de la rendición a sentir. Un silencio que no está en paz, sino en defensa. Y este tipo de silencio, aunque aparentemente pacífico por fuera, puede convertirse en una prisión emocional por dentro. Porque no es un silencio verdadero, sino más bien un distanciamiento de lo que aún duele. A menudo, cuando el dolor es intenso, el cuerpo y la mente crean un sutil mecanismo de protección, un silencio excesivo. Esto no es una expresión de serenidad, sino una estrategia inconsciente para evitar el contacto con lo que aún duele. Este silencio, en lugar de sanar, adormece a la persona, paraliza la experiencia emocional y, al hacerlo, también impide que la vibración se reorganice. Hay una profunda diferencia entre permanecer en silencio y abrirse. El primero puede ser cierre, el segundo, apertura a lo invisible. El verdadero silencio espiritual no es la ausencia de emociones, sino permitir que todas las emociones fluyan sin resistencia. No necesita ocultar la tristeza, la ira ni la soledad. Permite que estas sensaciones existan sin perderse en ellas. Observa, acoge y disuelve. Se necesita sensibilidad para reconocer cuándo tu silencio es un refugio para la reconexión y cuándo se ha convertido en un escape emocional, cuándo te acerca a tu esencia o cuándo te distancia de ti mismo. Y esta percepción no ocurre en la mente, sino en el cuerpo. El verdadero silencio relaja los hombros, afloja la mandíbula y calma el pecho. El silencio defensivo, por el contrario, mantiene todo tenso, atrapado y cerrado. En el camino de la auténtica espiritualidad, el silencio no sirve para negar lo humano, sirve para integrar lo humano con lo sagrado. Y esto incluye todo tu dolor, tus dudas, tus contradicciones, porque el verdadero silencio espiritual no es indiferencia, es profunda receptividad. Es decirle al universo, sin palabras, estoy aquí, completo, incluso con mis partes rotas. Y es en esta integridad silenciosa que la sanación comienza a suceder. La naturaleza no se apresura, no grita, no fuerza, y sin embargo, todo florece a su tiempo. Un capullo no se abre con urgencia. Un árbol no crece disculpándose por su lentitud. La vida sigue su propio ritmo, silencioso, preciso. Y lo olvidamos cuando intentamos manifestar algo. Gritamos en nuestras mentes, suplicamos en voz alta, exigimos que el universo nos escuche. Pero lo que crea no es el grito, es el permiso silencioso. Los milagros no responden a la tensión, no llegan cuando intentas controlar cada detalle. Suceden cuando hay espacio, cuando hay dulzura, cuando ya no presionas el tiempo ni te obligas a tener fe. Los milagros ocurren cuando estás lo suficientemente presente para recibir. Y la verdadera presencia es quietud. El campo cuántico no se convence por la fuerza, se activa por la coherencia vibracional. Y esta coherencia no nace del esfuerzo mental, sino de un estado de neutralidad creativa. Cuando silencias el ruido de la expectativa, cuando dejas ir la necesidad de saber cómo, cuándo o por qué, entonces el campo comienza a reorganizarse, porque ahora hay espacio para lo nuevo, porque ahora has dejado de obstaculizar el flujo. Hay una profunda sabiduría en el acto de permitir que la vida se encargue de lo invisible, permitir que tu campo se reorganice sin ansiedad, permitir que lo que necesita florecer, que florezca, incluso si no es como lo imaginaste. Este es el silencio que transforma, no el silencio que cierra, sino el silencio que abre. Y si observamos con atención, veremos que todo lo que realmente nos conmovió en la vida llegó de esta manera, silenciosamente. Un reencuentro que parecía improbable, una sanación que no se explicó, una respuesta que llegó sin buscarla. Son momentos en los que, sin darnos cuenta, dejamos de luchar. Y ahí es donde llegó el milagro, porque los milagros no necesitan escenario, solo necesitan permiso. Lo había intentado todo: visualizaciones diarias, cartas escritas a mano, afirmaciones repetidas frente al espejo, oraciones, meditaciones. Durante 3 años mantuvo la intención de manifestar un reencuentro con alguien que había desaparecido de su vida sin explicación. Al principio su fe era firme, había esperanza, había enfoque, pero con el tiempo, la fatiga la venció, y con la fatiga llegó el silencio. No un silencio forzado,
sino el que llega cuando el corazón se rinde. Dejó de intentarlo, no por ira sino por agotamiento emocional. Dejó de preguntarse, imaginarse y exigirse que aún deseaba. Simplemente siguió viviendo. Fue en ese espacio de silencio que algo comenzó a cambiar dentro de ella. Lo que antes era una necesidad se convirtió en aceptación. Lo que antes era una expectativa se convirtió en presencia. Su corazón no dejó de desear, pero liberó la presión de la necesidad. Y en este gesto invisible de soltar la aferración, el campo se reorganizó. 3 años después, un día cualquiera, llegó el mensaje, sencillo, directo, cargado de significado. Aquello que parecía imposible, aquello que ya no intentaba controlar, se manifestó. Pero no como resultado del esfuerzo, sino como fruto de un silencioso estado de entrega. Cuando le preguntaron qué hizo para atraerlo, respondió con una breve frase: no hice nada, simplemente lo permití. Lo que ocurrió allí no fue casualidad, fue un colapso de la resistencia vibratoria. Un espacio creado lentamente por la ausencia de ruido, por el silencio que, sin querer, se volvió fértil. Este tipo de manifestación no ocurre con gritos, fuerza ni urgencia. Ocurre en el tiempo del campo, y el campo solo escucha con claridad cuando la mente deja de interferir. Historias como esta no son raras, simplemente no hacen ruido, porque un milagro, cuando llega, no necesita anunciar su llegada. Simplemente entra en el reino de quienes ya no intentan demostrar nada, de quienes han dejado de pedir con desesperación y han empezado a vivir con la presencia, de quienes han comprendido profundamente que el silencio puede ser la petición más clara que el alma jamás haya hecho. Existe una sabiduría ancestral y, a la vez, profundamente vigente en la comprensión de que el silencio no es solo la ausencia de sonido. Es un campo que puede organizarse, alinearse, en sintonía con lo que realmente deseas, incluso cuando no hay palabras para expresarlo. Cuando este silencio se vuelve coherente, se transforma en un canal claro de manifestación. Un campo silencioso que emana presencia, no exigencia. Este silencio coherente se produce en 3 capas. La primera capa es el cuerpo. Un cuerpo en estado de tensión continua envía señales de advertencia al campo. Un cuerpo que respira superficialmente, con agitación o que está constantemente en modo de defensa, no puede mantener una vibración de permiso. Por lo tanto, el primer paso es silenciar el cuerpo. Y esto no significa paralizarlo, sino relajarse, respirar profundamente, permitir que la respiración cree espacio interno. Cuando el cuerpo se calma, el campo comienza a escuchar. La segunda capa es la mente. La mente suele ser la mayor emisora de ruido incoherente. Planifica, juzga, compara y evalúa, y al hacerlo confunde el campo con múltiples señales vibratorias. Silenciar la mente no consiste en anularla, sino en aprender a observar sus movimientos sin involucrarse en ellos. Cuando te conviertes en el observador, en lugar de dejarte llevar por cada pensamiento, la mente se calma, y en este silencio mental, tu vibración comienza a estabilizarse. La tercera capa es el campo vibracional en su conjunto, y aquí surge un estado más sutil, la neutralidad. No es indiferencia, sino una especie de entrega madura, un estado en el que ya no luchas contra lo que es ni intentas forzar lo que sucede. Es como si te hubieras situado en el punto cero, sin resistencia, sin urgencia, solo presencia abierta, como diciéndole al universo, si tiene que venir, que venga de la manera correcta. Estoy aquí. Estas 3 capas, cuerpo relajado, mente silenciosa y campo neutro, crean un modelo vibracional que no necesita ser solicitado. Simplemente vibra. Y en esta vibración coherente, el campo cuántico responde, no por obligación, sino por resonancia, porque la realidad que experimentas es un reflejo directo del estado vibracional que mantienes. Y cuando este estado es silencioso pero pleno, todo lo que necesita llegar encuentra un camino libre. Llega un punto en el camino donde el ruido de la búsqueda se desvanece, donde las palabras no bastan, donde el esfuerzo de la fe se vuelve insoportable. Y quizás hayas llegado a ese punto, un punto donde la duda se ha combatido tantas veces que ahora solo queda el silencio, pero no un silencio de rendición, un silencio de entrega, un silencio donde algo sagrado comienza a nacer. En este espacio silencioso, el peso de tener que hacer algo para merecer el milagro comienza a disolverse. La culpa por no tener suficiente fe pierde su poder. Y lo que emerge es un estado más puro. Un estado donde el corazón habla al campo no con palabras, sino con la presencia. Donde el alma se comunica no mediante la repetición, sino a través de la vibración que emana cuando simplemente es. Bruce Lipton nos recuerda que la mente subconsciente no responde a la lógica, sino a la vibración. Y la vibración cambia no cuando pensamos de manera diferente, sino cuando vivimos de manera diferente. El silencio experimentado con presencia es una forma poderosa de alterar esta vibración porque desactiva el ruido de la mente y activa la escucha del cuerpo. Reorganiza el campo interno, limpia, abre el espacio. Neville Goddard dijo,
El sentimiento es el secreto. Pero este sentimiento no se puede fabricar, no surge de la mente intentando controlar el corazón, surge cuando la mente se aquieta, cuando dejas de interferir, cuando permites que el verdadero sentimiento, ese que no necesita ser nombrado, aflore. Y esto solo ocurre en el silencio que escucha, en el silencio que acoge, en el silencio que vibra. Quizás al final lo que más buscabas no era una técnica ni una solución inmediata. Era un lugar interior donde simplemente pudieras ser, sin necesidad de demostrar nada. Un lugar donde pudieras respirar sin urgencia, sentir sin culpa, existir sin máscaras. Y ese lugar existe. No está afuera, está en el silencio. Porque cuando silencias el miedo, la duda y la necesidad de control, el campo escucha lo que tu corazón realmente pide y responde, no con palabras, sino con presencia, con sincronicidad, con gestos que solo quienes están atentos a lo invisible pueden percibir. El silencio entonces deja de ser ausencia. Se convierte en lenguaje, el lenguaje más refinado, más poderoso, más auténtico con lo divino. El silencio es como la oscuridad del útero. Se siente vacío, pero es donde la vida comienza a formarse.